¿Cómo están? Bendecido domingo para todos. Fresquito domingo. Se viene el invierno. ¿No? ¿No está frío? No. Entonces yo estoy con la defensa y no puedo ponerme la gorra porque justo hoy vienen a filmar el control. Decía que se viene el frío y aparecen ya las enfermedades respiratorias, ¿no? Y andan mucho ya con la tosecita dando vueltas. Y yo, como estoy todo el día en la calle trabajando, quise prevenirme. Así que fui a la farmacia para comprar vitaminas, defensa, para mantener las defensas altas del cuerpo y no tener que pasar unos días en cama. Pero cuando me pasaron los precios de las vitaminas, las defensas se subieron solas. No hacía falta. ¿Vieron el emoticón ese que está con la careta? Así que se ve que la farmacéutica se dio cuenta. Entonces me dice, tenés los genéricos, podés llevar genéricos si querés. Y uno ve la diferencia de precio con los genéricos y le entra duda si sirven o no, ¿no? Si hacen efecto, si causan lo mismo. No compre. Lo relacionamos con algo de menor calidad, los genéricos, ¿no es cierto? Está la marca, se distingue, el componente es el mismo. Está el de marca. Bueno, vamos a decir el ibuprofeno, uno va a comprar y dice, dame Actron, en lugar de ibuprofeno, ¿no? Y como que dicen, el Actron vale 2.000 pesos, una pastillita, y si no el genérico, la tabletita, el ibuprofeno, 2.000 pesos, y te llevas el genérico. Después tenés que tomar 2 para que surja efecto. Y buscaba, es menos eficaz, ¿no? Es menos eficaz el genérico que uno de marca. Y buscaba la definición de genérico. Dice común a varias especies. Y si no, dicho de un medicamento que contiene la misma composición que un específico y se comercializa bajo la denominación de su principio activo. Decíamos, recién nombrábamos la marca, ese es el específico, y si no, ibuprofeno, el genérico, es el comprobante, la denominación de su principio activo. El problema es que aunque los genéricos tengan el mismo ingrediente activo, se fabrican o formulan diferentes, quizás, al principal, al de marca, y puede causar menos efecto en su rendimiento, decía. Ahora lo genérico no solo aplica a los medicamentos. Si uno va a comprar electrodoméstico, el otro día veía pava genérica, decía. ¿Por qué genérica? No, porque no es de marca, o sea, no tiene nada. Es una pava eléctrica y no tiene nada. Pero en la calle uno da vuelta y veo también los autos. Los autos, si vos lo ves de distintas marcas, pero son todos parecidos, del mismo formato. O sea que hay uno que se le ocurrió esa forma y los demás copiaron, genérico. Pero en esta mañana mi preocupación es que la iglesia caiga en lo genérico. Que tengamos un nombre, pero no vivamos las obras que hizo ese hombre. Que la iglesia se transforme en genérica con creyentes genéricos. Podemos reunir todos los componentes de la iglesia original, pero ser solo una copia. Y la pregunta es, ¿seguimos siendo la iglesia gloriosa de Cristo o entramos en una decadencia espiritual? Empezamos a ser genérica. Les invito a abrir la palabra en Efesios 4, del 4 al 6, y que vayan también buscando Apocalipsis capítulos 2 y 3. No se asusten con Apocalipsis, no es tan grave lo que vamos a ver. ¿O sí? No sé. Efesios 4, 4 al 6, ¿lo tienen? Dice, un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad que nos habla en Efesios? ¿Nos hemos desviado de esa fórmula, iglesia? Un cuerpo, un espíritu, un Dios, un Señor, un bautismo. Dice un cuerpo, aunque somos muchos miembros y distintos, debemos ser uno solo. Está hablando de la unidad de la iglesia de Cristo. Y un espíritu también dice, pero con mayúscula. No habla de un mismo sentir entre la congregación, sino del Espíritu Santo que va a guiar a la congregación. Todos en uno para ser uno, podríamos decir que es la fórmula correcta para que la iglesia no sea genérica. Pero al parecer nos falta algún componente o los mezclamos mal. Porque tenemos en Hechos 2 la iglesia primitiva, los comienzos, una iglesia con derramamiento del Espíritu Santo, predicación del Evangelio, arrepentimiento, conversión de vidas, bautismos, milagros, crecimientos, unidad, pero por sobre todo, identidad, la iglesia de Cristo. Pasaron unos pocos años y el Señor Jesucristo dirige unas palabras, una carta a unas iglesias en Asia Menor. Y les dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se estaba transformando en genérica la iglesia en ese tiempo? ¿Y en los tiempos de hoy? ¿Cómo la vemos? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué le sucede ahora a la iglesia? ¿Puede decir lo mismo el Señor en estos tiempos? Te vomitaré de mi boca. Porque tenemos todo y no tenemos nada. Se está transformando en genérica. Nos parecemos a una más del grupo de las que andan dando vuelta por ahí con doctrinas de hombres. Nos transformamos en creyentes genéricos porque el original, que es Cristo, no se ve reflejado en nosotros. Genérico. Menos eficaz que el original. Queremos pasar desapercibidos, ser igual a los demás, sin dejar una huella en el entorno en que nos movemos. ¿Conocen la fórmula para la vida eterna? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cumplen con esos requisitos y nada más. No asisten con regularidad al culto, no son miembros de una congregación. Vienen, se sientan, escuchan y se van a seguir con sus vidas rutinarias. Creyentes genéricos. Sin que nadie a su alrededor note signos de una vida diferente. Somos iguales a los demás. Decimos tener a Cristo en nuestras vidas, pero no nos distinguimos. Tenemos el mismo componente, pero no marcamos una huella en la sociedad. Un cristiano genérico ha recibido a Jesús como su Salvador, pero la diferencia es que no ha nacido de nuevo. Le falta el nuevo nacimiento en Cristo. Asiste a la iglesia, pero no forma parte de ella. Recibe las enseñanzas que llenan su mente, pero no transforman sus vidas. No porque el mensaje de salvación no tenga poder de transformarlo, sino porque él ha tomado esa decisión de ser un creyente genérico, común a todos los demás. No está dispuesto a cambiar su vida. Le tiene miedo a la santidad. Para dejar de ser un creyente genérico en una iglesia genérica, debemos seguir la fórmula correcta. ¿Y qué salió mal en el proceso? ¿En qué erramos? ¿En qué equivocamos en nuestra vida como creyentes?
Y les invito ahora sí a abrir el Apocalipsis 2 y 3. Y vamos a ver la carta del apóstol Juan, pero dictada por el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor el que le habla a las iglesias en Asia. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Así que hasta las 2:30 que empieza Cristina tenemos tiempo. ¿Lo tienen? En estas cartas podemos ver cómo el Señor Jesucristo corrige a su iglesia, le anima y le enseña para que vivan de un modo influyente en su tiempo y puedan estar preparados para las cosas que van a acontecer en el futuro. No fue solamente para la iglesia del pasado, sino para la iglesia de hoy y para la iglesia del mañana. Es un mensaje de exhortación, de advertencia y edificación. Como decía recién, es para la iglesia de todos los tiempos, para que tengamos presente. Había una fórmula de la cual quizás nos estamos desviando y la vamos a recordar en esta mañana. ¿Por qué el Señor eligió solo a estas 7 iglesias para enviarle esta carta? En aquel momento, quizás había muchas más iglesias que estas en la región, pero eran las que más se destacaban en esos tiempos. Eran las más influyentes quizás en la región. Cada una es diferente, sus circunstancias son distintas y también son sus virtudes y sus defectos. No eran todas iguales, no eran genéricas en general, tenían cada uno su propio representación, ¿no?, en cada zona. Y siempre ha habido iglesias que, como en Éfeso, han dejado su primer amor. Como en Esmirna, han sufrido persecución y han tenido temor por el sufrimiento. Como en Pérgamo, han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Como Tiátira, han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Como Sardi, estaban moribundas espiritualmente. Como en Filadelfia, solo tenían un poco de fuerza, dice. En la Odisea, eran autocompacientes. Ejemplos de iglesias a las que he llamado de un tipo genérica, porque había algunos contrastes entre ellas. A la iglesia de Éfeso Jesús la felicita porque aborrecen las cosas que él aborrecía, pero sin embargo les reprocha que habían dejado su primer amor. Eran por lo tanto una iglesia que aborrecía lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia de Tiátira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de aborrecimiento frente al pecado. Contrastes de una iglesia con otra. Quizás hoy día podamos estar nosotros identificándonos con algunas de esas. En Esmirna, el diablo hacía lo que quería con eso. Parece que no tenían la autoridad de Cristo. En Filadelfia, Dios se presenta como el que tiene la llave que abre y nunca cierra. Los creyentes de la iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegado algunos de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. En Sardi encontramos que los creyentes no tenían vida espiritual. ¿Y en casa de oración? Voy a dejar su punto suspensivo, no voy a decir nada sobre eso. Vamos a hacer nosotros cada uno nuestra autocrítica. El mensaje de estas cartas abarcan lo que Cristo elogia, lo que Cristo condena y la recompensa que hay. Pero al parecer algunos de estos puntos la iglesia de Cristo lo omitió. En estos tiempos presentes hemos dejado la fórmula de lado o estamos sacando quizás por los costos algunos componentes los dejamos de lado, ¿no?
y se desvió de la original, la que leíamos en Éfeso: un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios. Y se convirtió en una iglesia genérica. Se identifican con Cristo, pero dejamos de hacer la obra completa. Y veamos lo que elogia a Cristo. Cristo elogia a la iglesia que no tolera a los malos, pone a prueba la vida, la doctrina y las afirmaciones de quienes enseñan la palabra. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Le estaba hablando de no caer en la tolerancia de aquellos que vienen a traer el mensaje del Señor, ¿no? Aquellos que se dicen ser profetas, aquellos que se dicen ser maestros, aquellos que se dicen ser apóstoles, que desvían la palabra del Señor, que la ponen bajo su propia perspectiva y dicen lo que quieren decir. Y confunden, ¿no?, al pueblo de Dios, debilitando el poder y la autoridad que hay en ellos. Y Cristo nos manda a que los probemos en todo. A estos que vienen a traer el mensaje, en nombre de Él, que lo probemos en todo, a ver si es cierto. Cristo elogia al creyente que persevera en la fe, el amor, el testimonio, el servicio y el sufrimiento por Cristo. Versículo 3 dice: has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Iglesia, el mensaje de esta mañana es: no te des por vencido. Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Iglesia, no renuncies a tu fe. No renunciemos a la fe en aquel que hemos creído un día. Y a medida que avanza vamos viendo las similitudes con la primera iglesia, con lo que vivieron estas iglesias, con lo que vivimos hoy día. Tenemos los componentes y vemos que en algunos nos vamos desviando. Verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Nos llama a permanecer fiel, Señor. Vivimos en un mundo de pecado, estamos inmersos en él, pero no neguemos su fe. Permanezcamos fieles, iglesia. Verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Nos está llamando a perseverar cada día en la obra de Cristo. Recién veíamos: a pesar de los sufrimientos, a pesar de vivir en un mundo caído, el Señor nos dice: persevera. Y si nos dice persevera es porque algo habrá después, ¿no? Cristo elogia al que vence al pecado, a Satanás y al mundo. Cristo elogia al que se niega a adaptarse a la inmoralidad del mundo y a la mundanalidad interna. 2:24: pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo: no impondré otra carga. Iglesia, nos llama el Señor a mantenernos firmes en su palabra y sus normas de justicia. ¿Por qué? Porque vienen enseñanzas que van incorrectas al Señor Jesucristo, que nos dicen que tenemos que conocer las profundidades del pecado para hallar su gracia, que tenemos que involucrarnos en el mundo y ver el pecado para ver su gracia. Y no es así, iglesia.
su gracia, su salvación. Es un regalo de Dios. No tenemos que meternos en el pecado para experimentar. Eso es mentira. No te dejes engañar, iglesia, con esas enseñanzas falsas. Capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nos está llamando el Señor Jesús a no ceder ante el pecado. Andaremos con Él en vestiduras blancas, si permanecemos, si somos fieles, si no renunciamos a nuestra fe. Cristo elogia al que guarda la palabra de Dios. Y este es un versículo con promesa. Capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iglesia, esa puerta es la autoridad de Cristo. Tenemos autoridad. Él nos da la autoridad. Y así como Cristo elogia lo que la iglesia hace, también condena sus actos. No nos condena a nosotros, condena lo que hacemos. Condena a la iglesia que le resta valor a la devoción personal e íntima con Él y con el Padre. Verso 2:4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refieren las palabras del Señor Jesús aquí? Tal vez hace referencia al entusiasmo que teníamos cuando vinimos por primera vez al Señor. Queríamos hacer todo para Él. Nos volvíamos locos. Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. O quizás el paso del tiempo, la primera generación de creyentes había muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por la obra de Dios. Se había apagado el fuego. O quizás muchos eran hijos de creyentes que habían nacido en la iglesia, que se habían criado en la iglesia y asumieron el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. O ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, o no amaban las almas perdidas, ni se preocupaban por predicar el evangelio. Y esto me trae... Estaba una pareja a punto de cumplir 30 años de casado, ¿no? Y si uno se mira al espejo, no es lo mismo a los 20 que después de los 50. Y entonces la mujer le pregunta, lo sorprende al marido con esta pregunta: ¿me amas como el primer día? Pero estaba con la escobita en la mano, así, y el marido la ve y traga saliva, y ¿qué le vamos a responder? El marido le dijo que no. Te amo más que antes, porque a medida que pasan los años, no te asustes, te fui conociendo más, y por eso te amo más. Iglesia, con Cristo debería ser lo mismo. Mientras más lo conocemos, nuestro amor por Él tiene que ir creciendo día a día. Cuanto más lo conozco, más crece mi amor por Él. Si estamos lejos de lo que sentíamos al entregarnos a Cristo, si estamos en camino de ser un creyente genérico, Él nos llama a volver al primer amor. Capítulo 2:5 dice: recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerden de dónde nos sacó el Señor y arrepintámonos y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no me hubieres arrepentido. Primero, Cristo nos llama al arrepentimiento, a un cambio de mente, un cambio de actitud, de emociones y de accionar.
Nos llama un arrepentimiento total, no a medias, un arrepentimiento total, que cambie nuestra mente y cambiará nuestra forma de ser, de vivir, de actuar. Yo diría de reaccionar, porque nos estamos alejando de Él. Iglesia, tenemos un mensaje, reaccionemos a Él, estamos a tiempo. Cuando dice las primeras obras, nuestras prioridades, ¿dónde dejamos nuestras prioridades? Antes era el Señor. ¿Qué hicimos ahora con esas prioridades? Nuestras primeras obras, nuestro entusiasmo por Él. Pero también dice que quitará tu candelero de su lugar. En la palabra de Dios, el candelero es Cristo, su testimonio. Pero aquí dice tu candelero, nuestro propio candelero, nuestra luz en Cristo, nuestro testimonio en Cristo. Cuidémoslo para que Él no tenga que venir y corregirnos, para que Cristo no tenga que enderezar nuestro camino. Cristo condena al que se aparta de la sana doctrina y se va tras falsas enseñanzas. Capítulo 2, 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Iglesia, no te dejes llevar por doctrinas de hombre, es lo que nos habla el Señor en esta mañana. Corrijamos eso. Doctrinas de hombre, el Señor dice que no. Falsas enseñanzas que te alejan de la verdad. Cristo también condena a los que toleran el pecado dentro de la iglesia. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Debemos rechazar, dice el Señor, a todo aquel que viene en su nombre y trae falsas enseñanzas. No lo debemos tolerar, dice. Rechazo, rechazo. Muchos se levantarán en su nombre, pero no todos traerán su nombre. Estemos atentos en eso, iglesia. Cristo condena al que está muerto espiritualmente. Capítulo 3, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de vivo, y estás muerto. Examinémonos, iglesia, si estamos vivos o muertos espiritualmente. No hace falta que venga el vecino a decirte que caíste. Estemos nosotros atentos. La iglesia o el creyente que no se mantiene fiel al Evangelio, por fuera parece estar vivo, estar activo, pero por dentro está muerto espiritualmente. Cristo condena al que sustituye la pureza, la rectitud y la sabiduría espiritual con el éxito y la opulencia. Capítulo 3, versos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El dinero no lo compra todo, iglesia. No compra el pecado, no compra una fe, no compra la santidad, no compra una relación correcta con Dios. Eso no lo pagamos ni con todo el oro del mundo. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Es por eso que pidamos que nuestros ojos sean abiertos para poder comprenderlo. Porque Dios tiene recompensa para los que se mantienen
y permanecen fieles y perseveran en su palabra y en seguirlo a Él. Y aquí vamos a ver ahora lo que Él hace al que puede vencer. Capítulo 2, verso 7. Son varios versículos, no quiero aburrirlo, pero es la recompensa, lo que Dios recompensa. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 11. Verso 17. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la nueva ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, mi nombre nuevo. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Iglesia, al que venciere, dice su palabra, dice Cristo, lo recompensará. Y un vencedor es aquel que por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, ha experimentado un nuevo nacimiento. Y permanece constante en victoria sobre el pecado, sobre el mundo y Satanás. Ese es el que vence. El que puede decirle no al pecado, el que puede decirle no a las cosas del mundo, y el que vence a Satanás. Pero si aún estás atrapado en tu vieja vida, si aún el mundo te tiene absorbido, el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros tenemos de nuestro lado el picaporte para abrir esa puerta, para que el Señor entre en nuestras vidas y podamos dejar de ser una iglesia genérica y ser la iglesia que Cristo realmente quiere. Estamos a tiempo de cambiar la fórmula para dejar de ser una iglesia en decadencia, genérica con creyentes genéricos. Necesitamos un arrepentimiento sincero, retornar al primer amor, a la verdad, al poder de la revelación de la palabra de Dios. Pasar a ser la iglesia de la sana doctrina, la que rechaza las falsas enseñanzas, la que tiene unidad y autoridad en Cristo, la de conversión de vidas, la que está espiritualmente viva, que rechaza el pecado y permanece fiel. Volvamos a la iglesia original. Mezclemos bien los compuestos. Dejemos de ser genéricos. Si queremos ser parte de esa iglesia de Cristo, la clave de todo esto está en el versículo 22 del capítulo 3. Capítulo 3, verso 22, y dice, y con esto concluyo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, escuchemos la voz del Espíritu Santo, que corrija todo lo que tiene que corregir en nuestras vidas. Lo que vimos en estas iglesias y se replica en nosotros, quitémoslo. Oramos. Señor, te damos gracias.